trayendo la verdad a ti, presenta Amós. Bienvenidos. Amós fue uno de los grandes profetas del siglo VIII a.C., aunque él prefería verse a sí mismo como un hombre sencillo, dedicado a sus trabajos campesinos, como uno de los pastores de Tecoa, como pastor y cultivador de higueras. Para poder comprender el libro del profeta Amós, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico de Israel. Estamos hablando del reinado de Jeroboam II, quien se había convertido en un rey exitoso a nivel económico y político. Tenía muchas riquezas y poder. Desafortunadamente, esto produjo que Jeroboam II se convirtiera en un hombre injusto y que permitiera la idolatría e injusticia con los pobres. Esto era de mucho desagrado ante los ojos de Dios. Llegó, sin embargo, un día en el que tuvo lugar la transformación de Amós en el mensajero enviado de Dios a profetizar en el reino del norte. Como dice él mismo, Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. El libro de Amós es la colección de sermones, poemas y visiones que el profeta dijo y experimentó durante ese tiempo. Fueron compilados para informar al pueblo de Dios la profecía de Dios, la cual también es necesaria que escuchemos hoy en día. Vamos a movernos a la estructura del libro de Amós. Iniciamos con la parte inicial, que se compone de los capítulos 1 y 2, en donde hay una serie de mensajes para Israel y para las naciones vecinas, a las cuales se les acusaba de violencia e injusticia. Pero si nos dirigimos al contexto geográfico, nos podemos dar cuenta de que todas las naciones que menciona el profeta, si unimos punto por punto, hacen un círculo y dejan en el centro a Israel, quien fue la que recibió la acusación más larga e intensa de todas. El profeta acusa a los ricos de Israel de ignorar al pobre y permitir la injusticia en su tierra. Se les habla de permitir la esclavitud y de negarles la oportunidad a los esclavos de poder ser representados legalmente. Amós habló y cuestionó seriamente a Israel para que hiciesen memoria de cómo la mano poderosa de Dios les había sacado de Egipto y les había librado de la esclavitud. Les informa que Dios se ha cansado de su pecado y así pasamos a la siguiente parte de este libro. Vamos ahora a la parte central del libro de Amós, la cual se compone de los capítulos 3 hasta el capítulo 6, en donde el mensaje es ahora para los líderes del pueblo de Israel. Inicia diciéndoles, a vosotros solamente he conocido de entre todas las familias de la tierra. Esto nos revela la gran relación que tenían Dios e Israel. También nos da a entender la gran responsabilidad de ejemplo que tenía Israel para con todas las familias de la tierra. Pero a causa de su gran pecado ocurre lo que leemos a continuación. Por tanto, dice el versículo, os castigaré por vuestras maldades. Esto nos lleva a ilustrarlo de la siguiente manera. Israel tenía un gran llamado que conllevaba consigo una gran responsabilidad, que por no haber cumplido a causa de su pecado, traería grandes consecuencias. Esta es la parte central del libro de Amós. Aquí veremos muchos de los poemas y sermones de Amós. Nos encontramos con varias repeticiones incluso. Aquí, Amós reclama a Israel sobre su hipocresía religiosa, sobre cómo iban al templo habitualmente y adoraban y ofrecían sacrificio mientras apoyaban la esclavitud y la injusticia. Aquí es donde Amós nos hace ver que nuestra relación con Dios transforma cómo nos relacionamos con las demás personas. Nos revela que esta es la verdadera adoración a Dios, el hacer el bien. En varias y repetidas ocasiones nos revela esto en la Biblia,
Como ejemplo tenemos Levítico 19:18, cuando nos habla de que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que esto agrada al Señor. También en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 nos habla de que si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo, es un mentiroso. Pues si no ama a su prójimo, al que ve, ¿cómo va a amar a Dios, a quien no ve? Y por último tenemos a Miqueas 6:8, en donde nos expresa lo que Dios exige de nosotros. Aquí nos habla de hacer justicia, amar misericordia y de humillarnos ante Dios. Hay dos palabras que debemos resaltar, ya que eran muy importantes para el profeta, y son la justicia y el juicio. La justicia en hebreo se traduce como sedaká y significa relaciones rectas y de equidad. Quiere decir, a pesar de la posición social de la persona. Y el juicio, que en hebreo se traduce como mishpat, y quiere decir acciones que se toman para corregir y hacer justicia. Ambas son de vital importancia, como lo expresa el profeta en su versículo 24 del capítulo 5. El siguiente gran reclamo de Israel es la idolatría, pecado que Dios aborrece. A causa de la permisión del rey Jeroboam II a la idolatría, se habían hecho templos y se habían hecho muchos ídolos que no necesariamente conllevaban una actitud correcta para poder agradarles de parte del pueblo de Israel. Por eso es que Dios le dice a Amós: reclámale a mi pueblo por ser idólatras. Y esto se expresa explícitamente en los versículos 23, 25 y 26, en donde Jehová le dice a Israel: no vengan a tocar instrumentos, tampoco vengan a traerme ofrendas teniendo sus ídolos. Entrando en la conclusión de la parte central del libro de Amós, aquí nos habla de que porque Israel rechazó a los otros profetas y a Amós, llegará la destrucción a Israel. Reciben la profecía de que una gran ciudad poderosa llegaría y devastaría, destruiría a Israel, lo que se cumplió 40 años después, cuando los asirios vinieron y devastaron a Israel. Podemos ver esto en 2 de Reyes, capítulo 17. Llegamos a la conclusión del libro, el cual termina con una serie de visiones que Amós experimentó, las cuales nos representan simbólicamente el gran día del Señor. Son visiones referentes a la destrucción de Israel. La primera trata de cómo Dios enviaría una plaga de langostas, pero concluye diciendo que Jehová se arrepiente y decide que no será esa. La siguiente visión trata de un gran fuego que azotaría a Israel, pero también concluye con el arrepentimiento y con la decisión de Jehová de que no sería esa tampoco. Hay una tercera visión que le muestra Jehová, el profeta Amós, de cómo Israel es devorado como una fruta madura. Pero en la visión final, Amós nos cuenta de cómo Dios estremece y destruye el templo de los ídolos y trae el gran castigo a Israel. No es hasta el versículo 11 del mismo capítulo 9 en donde surge la luz de esperanza para Israel. Aquí Dios nos dice que de las ruinas levantará y reconstruirá la casa de David y devolverá del cautiverio a Israel. Que ésta se compondrá ahora de muchas personas de diferentes naciones y que creará una nueva Israel y una nueva familia que nunca más será arrancada de su tierra. En conclusión, el libro de Amós nos ayuda a comprender la relación entre la justicia y la gracia de Dios, que se basan en su amor y su misericordia, y entender que aunque su justicia sea aplicada, al final del proceso su gracia traerá la renovación de ese pacto y, por supuesto, una nueva vida en Cristo.